50, la mayoría de los analistas dicen abajo de 500, es probable que eso pueda conseguirse de una mejor manera. Bueno, Daniel, entonces, nos presentamos de vuelta. sociólogo. Soy sociólogo, hace más de 10 años que trabajo con economistas y temas económicos y productivos, por un lado, y por otro lado también me especializo bastante en temas de datos sobre cuestiones sociales, económicas, de mercado laboral, desigualdad, pobreza y esas Ayer hierbas. el presidente Namchan dijo, haber abortado tanto, los abortos hicieron que eso baje la tasa de natalidad tan fuertemente. Justamente ayer hablamos acá de la caída del 40% en la tasa de natalidad, etcétera. Le contesté. Y le contestaste. No quiero el audio, quiero el gráfico que muestra que las curvas son exactamente inversas, ¿no? En realidad, la natalidad en Argentina se empieza a desplomar a partir del 2014. ¿Cuándo se sanciona la ley del aborto? Fines de diciembre del 2020. La natalidad cae 35% aproximadamente en la última década y casi toda esa caída se produce antes de la sanción de la ley del aborto. De la ley del aborto en adelante cayó un poquito más, pero marginalmente, digamos. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿por qué cae la natalidad? Es una tendencia que no es única de Argentina, pasa en gran parte del mundo a medida que las sociedades se desarrollan, van cambiando los hábitos culturales, cambia el rol de las mujeres en la sociedad. Este mismo fenómeno se da en Estados Unidos, en Europa, en la región. Argentina, durante buena parte del siglo XX fue bajando su tasa de natalidad, al igual que en otros lados. Quizás en la última parte del siglo XX había frenado un poco esa baja de la natalidad y desde el 2014 en adelante eso vuelve a caer muy fuertemente. También hay política pública que incidió en eso. La implantación de anticonceptivos subcutáneos a partir de 2014 es uno de los factores. El plan de prevención del embarazo adolescente, el ENIA, también es otro. Hay varios factores, pero es parte de una tendencia global, ¿sí? Y en Argentina está casi nada que ver con el aborto, sino con otro tipo de políticas. Déjame decirte que hay un dato muy bueno de la caída de la tasa de natalidad, que es que donde más cae es en el embarazo adolescente. ¿Sí? Ahí se cayó todavía más fuertemente. Y que haya caído la natalidad de madres jóvenes, madres de 15 a 19 años, supone mujeres que terminan la escuela, que pueden empezar la universidad, que pueden tener un trabajo de calidad. De hecho, si vos mirás en Argentina, en los últimos 10 años viene subiendo sostenidamente la participación laboral de las mujeres, ¿sí? Y en parte es un espejo de lo que está pasando con la natalidad. O sea, por supuesto que la caída de la natalidad puede traer problemas a largo plazo. O sea, no es que es un dato puramente positivo, porque puede traer problemas de la sostenibilidad del sistema previsional. Digamos, en el día de mañana, si no, digamos, la baja natalidad puede suponer que la población en edad laboral sea baja y tengas mucha población mayor. Esos son problemas que tienen países. Lourdes y yo no vamos a tener jubilación, ya lo sabemos. Sí, yo ya lo asumí. Pero es un problema probablemente para adelante. Mientras tanto, vos tenés una oportunidad que hay que saber aprovechar, que es, por un lado, las escuelas van a tener menos alumnos. Y hay una oportunidad para mejorar la calidad educativa porque te va a subir, por ejemplo, la cantidad de maestros. Se ve en la ciudad de Buenos Aires. Se empieza a dar, sí, eso se empieza a dar. La ciudad de Buenos Aires también se viene dando esa tendencia. Y hay que pensar otra cuestión. Vas a tener cada vez más adultos mayores y los cuidados, que hasta ahora habían estado más que nada centrados en la niñez, vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con los adultos mayores del mañana, que van a ser cada vez más grandes. Que son problemáticas, insisto, no es solo de Argentina, es una tendencia general. Global, sí. Y una cuestión que también se viene diciendo bastante, que es falsa, es Argentina se está despoblando. Eso es falso. La población argentina hoy está en su máximo histórico, sí viene creciendo cada vez más lento. Y la tendencia de Naciones Unidas dice que, las proyecciones de Naciones Unidas, que a partir de 2050 la población podría empezar a caer. Y de vuelta, acá, que eso sea un problema o no sea un problema, va a depender mucho de qué política pública se hace para gestionar ese cambio demográfico que estamos teniendo. No es menos cierto que después del 2040 es probable que tengamos más personas adultas, mayores de 65, 70, con la prolongación y la extensión de la vida, lo cual va a generar también problemas que se están viendo con mucha y una discusión sobre el sistema vehemencia en Europa, previsional, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es, hay mucho mito dando vuelta. Uno de los mitos es que la natalidad cae por el aborto. No es así, digamos, es muy anterior a eso, es parte de una tendencia general y no es cierto que Argentina se esté despoblando. Sobre el tema aborto, ¿se sabe efectivamente con cifras reales cuál es el impacto? ¿Son 500.000 al año? No, en algún momento me parecían enormes las cifras. No quiero inventar, y estoy hablando de memoria,
pero tengo recuerdo de que los órdenes de magnitud eran de decenas de miles por año, no de centenas de miles por año. No, eso fue una idea del colectivo verde, pañuelo verde, etcétera, para instaurar la idea de que era una tragedia, que tenías 500.000 personas que morían, o mejor dicho, madres que estaban en riesgo. La verdad que los abortos creo que no son mayores a 30, 40.000, 50.000. Por eso, decenas de miles eran. Exactamente. Bueno, de hecho, ahora se puede hacer esa práctica y por lo tanto el registro oficial que tenemos es muy menor. Hablaste algo del tema empleo de la mujer, etcétera. Me gustaría meterme de lleno en algo que también hablaste sobre lo que está pasando con los salarios en la Argentina. Porque acá hay toda una discusión, ¿no? Ayer se dio a conocer un dato por parte de el INDEC en cuanto a la merma que había habido en el nivel de ingreso o la pérdida de compra por parte de algunos sectores. Hoy Hernán Lacunza también lo recoge, pero quiero que me muestres vos o que me digas cómo estamos en términos de salarios. La Argentina desde el 2017 en adelante los salarios cayeron todos los años, ¿sí? Pero si vamos a descomponer los últimos 18 meses, pues lo que tenés es que cuando... Este es el gráfico de Fundar, donde estás vos, ¿no? Claro, eso es una tendencia justamente del 2017 en adelante. Lo que muestra el gráfico es el poder adquisitivo de los asalariados, arrancando en diciembre de 2017, dividido en 5 grupos, ¿sí? El sector privado registrado, el sector total registrado, contando públicos y privados, el sector privado informal o no registrado, el sector público y dentro del sector público lo que es CONICET y universidades públicas. Lo que se ve, básicamente, vos tuviste una caída prácticamente todos los años del salario real desde 2017 en adelante. Yo te diría 2018, 2019 fueron años muy malos, 2020, 2021, 2022, 2023 medianamente estable, pero con una tendencia a la baja, y se cae, ahora yendo a lo que es el momento del gobierno actual, ¿sí? Vos tenés un derrumbe del salario a principios de gobierno y después, producto de la desaceleración de la inflación, una recuperación. Correcto. Pero esa recuperación no se dio ni en todos los asalariados de la misma magnitud, ni tampoco en los últimos meses esa recuperación se pincha, ¿sí? Entonces, por un lado, hay algo que es clarísimo, que es que a los trabajadores del sector público le está yendo mucho peor que a los del sector privado. El sector privado registrado está más o menos en niveles de poder adquisitivo parecidos a noviembre del 23. Lo contrario que lo que pasaba durante los 4 años de Alberto Fernández. Que el gobierno de Alberto Fernández el público le ganaba al privado y mucho al informal. Empezó a bajar, todo parecido fue. En el gobierno de Alberto Fernández fue más o menos, ahí dentro de todo el comportamiento era bastante parecido a la evolución. Vos ahora tenés un desacople muy fuertemente, que es parte del ajuste fiscal, va a salarios del sector público. Entonces, hoy los asalariados del sector público tienen un poder adquisitivo 15% menor a noviembre del 23. Y el sector privado está más o menos parecido a noviembre del 23. Lo que sí ocurrió en los últimos 2 meses es que la recuperación que se venía dando, sobre todo en el privado, se pinchó. ¿Por qué se pinchó? Porque la inflación se aceleró. El último dato que hay disponible es a marzo 3,7. Los salarios venían con una inercia del 2 y pico. Entonces ahí hubo... Ya está el de abril de 2,8, pero en cualquier caso... Abril no sabemos. Yo creo, por cómo venía la inercia, que probablemente abril haya tenido una cierta contracción adicional en el poder adquisitivo. Hay que ver mayo, dicen que la inflación viene desacelerándose, algunos dicen que va a cerrar en torno a 2, poco por ciento, ahí podría volver a recomponer algo el salario. Un dato, Paulino, que quiero remarcar, dentro del sector público también hay heterogeneidad. Los que están muy, muy, muy complicados son investigadores del sistema científico, 33% abajo de noviembre del 23. Este es un dato no menor. Un dato muy preocupante. Y universidades. Sí, lo vimos, 42, ¿no? 42 las universidades desde el 17 y 26 desde el cambio de gobierno. Que también te ayuda a entender, bueno, mucha del malestar que hay en el sector universitario y científico tecnológico. Ayer teníamos un paro de 48 horas que empezó el lunes. Tener un 26% menos de poder de compra respecto a hace un año y medio significa que de cada 4 cosas que comprabas, compras 3. Tener un 42% menos de cada 10, 4 ya no las comprás. Tener un 33% respecto al 2017, siendo investigador del CONICET, implica que de cada 3 cosas que comprabas, una dejaste de comprar. De eso estamos hablando. Y efectivamente eso es lo que marca que el consumo esté frío. Por eso tampoco se validan muchos aumentos, por eso se hacen tantas promociones. Por eso cambiaron los hábitos de consumo, primero a las segundas marcas, después a las terceras, fuiste al mayorista a buscar lo que antes comprabas en el de cercanía porque te resulta más barato. Y las prepagas que siguen subiendo mensualmente. Bueno, y después tenés todo el resto, sí, prepagas que suben y otras cosas. Y eso hace que tu salario también baje. Servicios, claro. De hecho, luz, gas, agua. Bueno, dice, hablando de esto, Hernán Lacunza,
no sé si tenemos un gráfico ahí al respecto, pero el ingreso disponible cerró el primer trimestre de este año con una caída del 1,3% respecto al cuarto trimestre del 2024. Esto que marcabas muy bien, Daniel, respecto a que esa tendencia de recuperación salarial se frenó, que coincide con los datos de enfriamiento en el consumo de marzo, que también se prolongaron a abril. Está cayendo más en deciles inferiores, es decir, en los porcentuales, en el 10% más bajo de la población. La caída fue del 2,7%, mientras que cayó 2% en los hogares de ingresos altos, a los cuales se les redujo en términos relativos menos el poder de compra. ¿Qué es lo que sigue creciendo? El crédito, a una razón del 4% real impulsado por el crédito a las personas en el primer trimestre de este año. Y ahí lo que tenemos mucho es crédito personal, que todavía tiene tasas muy altas, ¿sí? O personas que están financiando compras que después van a ver cómo pagan. A ver, sobre el consumo me interesa marcar algo que hay claramente un patrón dual. Por un lado, fíjate el consumo masivo, supermercados, ¿sí? Lo que es alimentos de supermercados, productos de higiene y limpieza, eso está recontra abajo del 23, ¿sí? O sea, tuvo una caída muy grande al principio del gobierno de Milei y la recuperación fue muy débil, ¿sí? Ahora, hay otra parte del consumo que está muy arriba del 23, que tiene un común denominador. Son los bienes durables, autos, motos, inmuebles, ¿sí? Eso se puede explicar por dos factores. Uno es que el salario en dólares, o sea, esto lo que yo mostraba anteriormente era el poder adquisitivo, el salario contra la canasta vacía, pero el salario en dólares de la población argentina subió muy fuertemente, prácticamente se duplicó, en gran medida porque la brecha cambiaria desapareció. Correcto. Entonces, los bienes durables tienen un componente dolarizado muy alto, los inmuebles directamente están en dólares, y eso explica, digamos, por qué se recuperó fuertemente el consumo ahí. Y la vuelta del crédito también le pega particularmente a los bienes durables, autos, motos, electrodomésticos. Otro tipo de consumo que está volando, que no es un bien durable, pero que sí es dolarizado, es el turismo al exterior. Que eso arroja una gran pregunta sobre la sostenibilidad económica del modelo actual. El primer trimestre del año fue récord histórico de turismo emisivo. Y el turismo receptivo, es decir, los extranjeros que vienen a Argentina, está cayendo. O sea, se duplicó prácticamente la cantidad de argentinos en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, y cayó la cantidad de turistas de otros países que vienen acá. Cuando vos te fijás qué está pasando no con el turismo, sino con los bienes, ¿sí? El comercio internacional de bienes, exportaciones, importaciones, hay un panorama que tiene bastante parecido a familia con lo que acabo de escribir para el turismo. Las importaciones están volando. Sí, y las Pongamos el gráfico que dio el INDEC ayer. Claro, las importaciones están volando, los primeros meses del año están casi en un pico histórico, en bienes de consumo pico histórico, producto de dólar barato, apertura comercial y cierta reactivación económica, pero las exportaciones están estancadas aún con el auge de vaca muerta, porque el agro, las exportaciones no es que están teniendo el récord, fue 2019, está lejos del récord y la industria no le está yendo bien. Entonces, ahí hay una gran pregunta, porque siempre la experiencia histórica te muestra con las importaciones subiendo así, las exportaciones medio estancadas, no tenés los dólares para bancar no tenés los dólares suficientes para bancar esas importaciones de hecho, tarde o temprano. Eso es lo que dijo Álvarez Agis. Lo tenemos lo de Álvarez Agis, que creo que estuvo en Gelatina ayer. Álvarez Agis dijo que no es sostenible. Algo lo había dicho acá con nosotros hace 20 días, pero desde una cercanía con el gobierno, que hasta algunos nos sorprendía, y marcando incluso diferencias con Axel Kicillof. Si tenemos el gráfico de importaciones y exportaciones que dio a conocer el INDEC ayer, mejor, cerramos el capítulo. Si tenemos Álvarez Agis también, porque está en línea con esto que dice Daniel. De lo contrario, si no, te decimos buenas tardes, Daniel, y hasta la próxima. Bueno, cuando quieran la seguimos. Un placer, gracias por la invitación. Un enorme gusto, ¿eh? Igualmente. Será un placer volver a conversar.